Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Para todos, soy la doctora Diana Rojas y hoy seguimos en nuestro 6.º día de Camino de Esperanza, basado en los escritos de Santa Hildegarda. Vamos a seguir con las palabras de la santidad tricéfala. Al lado de esa imagen de la justicia que nosotros vimos ayer y de la fortaleza está una imagen con 3 cabezas. Esa es la santidad tricéfala. Entonces vamos a escuchar la visión y luego explicamos el tema de la santidad. La otra imagen era tricéfala. Tenía una cabeza en su lugar natural, o sea, aquí. Y las otras dos, una en cada hombro, una a la derecha, otra a la izquierda. La de en medio sobresalía un tanto, o sea, esta estaba un poquito más altica. La del medio y la de la derecha irradiaban tal fulgor que su claridad deslumbraba mi mirada. Y no pude distinguir bien si sus rasgos eran masculinos o femeninos. Pero la cabeza de la izquierda era ligeramente oscura, cubierta con un blanco velo según la costumbre de las mujeres. La imagen vestía una túnica de seda blanca y zapatos blanquísimos. En su pecho llevaba el signo de la cruz, en torno al cual, también en el pecho, rutilaba un inmenso esplendor, como luciente alborada. Su mano derecha empuñaba una espada desnuda que con gran devoción apoyaba sobre su pecho y la cruz. Y vi que la cabeza del medio llevaba escrito en la frente, pónganle cuidado que decía, santidad. La derecha, raíz del bien. Y la izquierda, mortificación, lo que no le gusta a la sedia. Entonces dijo la del medio, mirando a las otras dos: vengo de la bienaventurada humildad. De ella he nacido como hijo de la madre. Ella me alimentó y me confortó, como cría la nodriza al niño para que se fortalezca. Mi madre, la humildad, resiste y supera todas las adversidades que otros parecen invencibles. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos en la santidad. La santidad tiene 3 cabezas, ¿cierto? Entonces, la primera es la de la santidad, tiene una raíz del bien y una mortificación. El de la derecha siempre es como el lado de Dios, del Padre, y la izquierda es el lado como oscuro, un poco más oscuro. Entonces dice que su raíz o su madre, la madre de la santidad, es la humildad. Y yo quiero que miremos a la humildad, ¿cierto? Porque dice, ¿por qué el demonio le tiene tanto odio a la Santísima Virgen María? Por su humildad. ¿Por qué Dios se fija en la Madre Santísima? Por su humildad. Entonces vamos a ver contra quién combate la humildad. Entonces, sin humildad no hay santidad, es lo que nos está diciendo Santa Hildegarda. Y todos, pues el Señor dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿sí? Sed santos como mi Padre Celestial es santo. Y recordemos que es una gracia, no es la santidad como tal es una virtud también, ahora la vamos a leer. Pero es una gracia que Dios nos da para poder lograr ese deseo que tiene Dios y que pone en el corazón de cada uno de nosotros, que es esa perfección cristiana. No perfección cristiana porque no es altruismo, no soy perfecto porque voy a misa, porque ayudo a los demás,
eso es altruismo. No, esto es más elevado que el altruismo. Es más elevado porque es una gracia de Dios para cada uno de nosotros, que es la santidad. Entonces, ya no es que yo me tenga que justificar por mis obras, yo me justifico porque yo voy a hacer una buena obra. Esa es mi justificación, ese es el altruismo. Yo voy y doy comida a las personas que necesitan, yo hago el bien a otros, yo no hago nada malo, ¿sí? Pero es algo que yo lo estoy haciendo justificándome a mí mismo, o sea, yo mismo me justifico con esas obras. Mientras que cuando es la gracia nos justifica aún sin que sea algo para los demás, como algo que está bien, ¿sí? Algo que se justifica por la misma gracia de Dios, justifica a esa persona que lo está haciendo. Entonces, vamos a hablar de la humildad, porque sin humildad no hay santidad. Esa es una frase que podría ser muy para que la recordemos, ¿no? ¿Y quién es contrario a la humildad? La soberbia. Esa es la contraria a la humildad. Entonces vamos a hablar un poco sobre quién es el vicio contra el cual Dios lucha en cada uno de nosotros con la humildad. La primera imagen, estamos otra vez en el libro de los méritos de la vida, y entonces Santa Hildegarda dice, la primera imagen tenía, por así decirlo, rostro de mujer. Sus ojos eran de fuego, la nariz estaba sucia de barro. La nariz, para Santa Hildegarda en otros textos, habla de la nariz es la voluntad, o sea, dentro de las potencias del alma, ánimo, entendimiento. Ánimo está en el ombligo, entendimiento en el corazón, ánimo, entendimiento, razón, memoria y voluntad. Voluntad es, físicamente estaría en la médula espinal. Y la nariz, esos son las 5 potencias del alma que se relacionan con las cinco tiene un nombre, los 5 sentidos del ser humano. Entonces, el ojo tiene que ver con el entendimiento, o sea, el ojo y el corazón, el oído y la razón, el gusto y la memoria, el olfato y la voluntad, y el ánimo y el tacto, ¿sí? O sea, esos son los 5 sentidos y las 5 potencias del alma. Entonces, cuando ella dice que la nariz estaba sucia de barro, pues y la boca está cerrada, dice, ella tiene sus ojos eran de fuego, su nariz estaba sucia de barro y tenía la boca cerrada, no tenía ni brazos ni manos. Entonces la nariz tiene que ver con la voluntad, o sea, sus actos no estaban ensuciados con el barro. No tenía ni brazos ni manos, pero sobre cada uno de sus hombros tenía un ala de murciélago. O sea, si yo no tengo ni brazos ni manos, ¿cómo actúo? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo obro? ¿Cierto? ¿Cómo obro el bien? Resulta que la santidad, recuerden, a la derecha tiene la raíz del bien. ¿Cómo voy a hacer yo las cosas si no tengo manos ni tengo brazos? El ala derecha estaba extendida hacia el oriente, o sea, hacia Dios. La izquierda, en cambio, hacia el occidente, hacia el hombre, hacia las cosas terrenas. Tenía pecho como de hombre, piernas y pies de langosta, y no tenía ni vientre ni espalda. Vi que en su cabeza no tenía pelos y el resto de su cuerpo no estaba vestido por ninguna prenda. Estaba totalmente rodeada solo por las tinieblas mencionadas, a excepción de un hilo muy delgado que como un círculo de oro iba pasando sobre las mejillas desde la coronilla de la cabeza hasta la barbilla, y esta imagen dijo, vamos a hablar de la soberbia, ¿no? Estamos hablando de la soberbia. Yo grito sobre los montes. ¿Quién se me puede parecer? Pues me acabo de pensar en la sabiduría, ¿no? Que ella gritaba en los montes. O sea, que yo grito sobre los montes. ¿Quién se me puede parecer? Como que dice, ¿quién se me puede parecer? Si estamos hablando que la sabiduría es nuestro Señor,
Entonces, ¿cómo así que ella quién se me puede parecer? Ese, como nuestro Señor. ¿Quién se me puede parecer? ¿Quién se puede parecer a mí? ¿Nuestro Señor? Tengo mi capa sobre las colinas y los campos, y no quiero que nadie me supere. Sé que nadie se parece a mí. ¿Mm? Entonces, la soberbia está por encima, o sea, ella se siente por encima de nuestro Señor también, ¿sí? Como vicio espiritual. Ellos, los ángeles caídos, dice el Santo Hildegarda, se cayeron porque no resistieron ver al verbo, o sea, al verbo hecho hombre. Entonces, en un principio, ellos se caen, no quieren, porque Dios se hizo imagen y se hizo en un cuerpo humano, habitó la Trinidad, el verbo. Entonces dice, ellos no se quisieron arrodillar ante el verbo y por eso cayeron, por eso se fueron de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no va a arrodillar? Los ángeles caídos decían, ¿por qué nos vamos a arrodillar ante un hombre de barro? Que es divino, pero no nos vamos a arrodillar y por eso se cayeron. Entonces él dice, ¿cómo se va a parecer a mí? O sea, yo soy superior a él. Y en la soberbia, pues encontramos encontramos que es lo contrario, pues obviamente a la humildad. Pero ¿qué dice la humildad? ¿Qué le responde la humildad? De la nube intempestuosa anteriormente referida que se extendía del sur al oeste, oí una voz que contestó a esta imagen. Yo soy columna de nube. Ahí volvemos a hablar de la sabiduría. ¿Y por qué debería soportar que alguien me dijera horrorosos insultos cuando el Creador ha descendido del cielo para llevar el hombre así? Yo he habitado en lo alto de los cielos con el Creador. Con él he descendido sobre la tierra y habito en todos los confines de la tierra. Por tanto, no puedo pronunciar engañosamente palabras caducas, como si, por ejemplo, dijera yo soy este o aquel, no siendo él. Si lo afirmara, no sería sol para iluminar las tinieblas. Está hablando del Señor mismo, o sea, el mismo Señor está hablando en persona. Pues en efecto, junto a Dios, yo ilumino todas las tinieblas. Por lo tanto, ninguna tempestad podrá derribarme, ya que estoy con Dios en la plenitud de su bondad. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar contra este vicio espiritual de la soberbia en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos sentirnos santos si somos soberbios. Ya desde ya nosotros ahí podemos empezar a revisar nuestro estado de acercamiento a Dios, cuando la soberbia, que es la que nos aleja justamente, se quiere comparar con Dios, con nuestro Señor. Vamos a mirar un poco el tema de la santidad, o sea, como virtud, la santidad, y la santidad como virtud. Y para ver esta virtud de la santidad, pues vamos a ver quién es el vicio contrario con el que estamos luchando nosotros, ¿no? Que se llama el olvido de Dios. Y voy a leer un poco sobre el olvido de Dios. ¿Cómo es esta imagen que ve Santa Hildegarda? Dice, vi una tercera imagen cuya cabeza era como de salamandra, y el resto del cuerpo se parecía a una lagartija. Delante de ella apareció una nube negra, turbulenta y sombría, mezclada con una densa nube blanca. La figura puso las patas anteriores sobre la nube y dijo. Entonces, ella puso las patas sobre esa nube negra, turbulenta y sombría. Dice, si Dios me ignora, yo tampoco quiero conocerle.
¿Por qué debería apartarme de mi voluntad cuando ni Dios me quiere, ni yo lo siento? Por lo cual, en todo momento, solo consideraré lo que me favorezca y desee, y haré únicamente lo que sé, lo que entiendo y lo que me guste. Esas son las palabras del olvido de Dios. Miren que dice, si Dios me ignora, ¿de dónde saca que Dios lo ignora? Si siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre estamos viendo cómo Dios llama al hombre, cómo lo persigue, cómo le dice, ¿sí? Cómo se entrega por él. ¿Por qué dice que Dios no ignora? Aquí en ese momento yo pienso en que en el olvido de Dios debe haber una herida de padre, o sea, una herida de su papá. ¿Por qué va a sentir que Dios lo ignora? Si yo, un Dios que no me quiere, no me quiere. Cuando ni Dios me quiere, ni yo lo siento, ¿sí? Y yo tampoco quiero conocerle. O sea, yo siento aquí como un papá que no quiso conocer a su hijo, un papá que lo ignoró, puede que lo tuviera al lado, pero lo ignoraba. Un papá que no le hizo sentir a su hijo que lo quería, ¿sí? Entonces, si yo no siento un papá que está a mi lado, que me está pendiente de mí, que me ayuda, que me quiere, pues simplemente yo no quiero nada con él. ¿Sí? Es como yo lo siento aquí. Entonces dice, y hago lo que me guste. No va a tener en cuenta a este papá, porque si él no me tiene en cuenta a mí, pues yo no lo voy a tener en cuenta a él. Muchos me hablan de otro extraño género de vida que yo no conozco ni siento. Como cuando uno le dice, vaya a misa. No, es que yo no siento que tenga que ir. Cuando yo siento, voy. Cuando yo no siento, pues yo no voy. Y eso que me dicen, muchos me hablan de otro extraño género de vida que yo no conozco ni siento y que nadie es capaz de enseñarme. Muchísimos incluso me dicen, haz esto o aquello. Ve, confiésate, ve, reza el rosario, ve, haz penitencia, ve a la misa, bueno, en fin. Y me indican a un Dios y la vida y la recompensa que podría recibir, para que yo tenga claro qué hacer. O sea, se lo dicen, pero él dice, pues, ¿para qué si yo no, o sea, no quiero a ese Dios, no quiero a ese Padre? Pero también muchos tiranos también vienen a mí y me proponen maravillosos acuerdos que resultan ser más falsos que verdaderos y que ellos mismos no logran seguir. O sea, él está como entre una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Como todos, pero digamos que ese dice, pues, Dios no se interesa por mí, pues yo para qué me voy a interesar por él. Y me ofrecen otras cosas malas, ocultismo, cosas de conocer a un Dios en otros lugares. Lo que conviene que yo haga debe estar permitido y debe encajar en mi plan. Yo no quiero muchos dioses, es decir, maestros. Si hay un Dios, seguro que Él me conoce, ¿sí? Él sabe cómo soy yo. Él me conoce así, así me quiere, como yo soy, como yo estoy. Entonces, Él siempre está pensando en su propia voluntad y Él quiere hacer su propia voluntad. Pero, ¿qué dice la santidad? Miren lo que dice la santidad. Y ahí nos tenemos que empezar, o sea, ya estamos haciendo una reflexión de cada uno de nosotros. Aquí estamos hoy reflexionando sobre que, pues, qué tanto yo le sigo el juego al vicio de la soberbia. Qué tan soberbio estoy siendo yo en mis actos, ¿sí? Y qué tan olvidado de Dios estoy. Y de la nube tempestuosa que he descrito, oí una voz que contestó a esta imagen, o sea, la voz de la santidad. Oh perdición desenfrenada, ¿qué dices? ¿Quién te ha creado y quién te ha hecho vivir? Dios. ¿Por qué nunca reconoces que no te has hecho tú mismo? En cambio, yo invoco a Dios. A Él le solicito todo cuanto me es necesario. Conozco todos sus mandamientos y los sigo observándolos y apreciándolos. ¿Cómo? Mi impulso es la ciencia del bien. Acuérdense de la raíz del bien, en la cara de acá. Con la que incluso percibo a Dios. Y en la que toco la cítara de la oración cuando lo adoro
y con la que también lo reconozco. Si me volviera a las cosas caducas, me alejaría de Dios. Es decir, si me volviera a la vanidad, a solamente conseguir dinero, a solo las cosas de este mundo, lo caduco, lo que se acaba, lo que se come la polilla, como dice la palabra. Si me vuelvo a eso, me alejaría de Dios. Quiere decir que este otro, que está en el olvido de Dios, está entregado a esas cosas, ¿sí? Porque a él no le interesa nada de Dios. No es la tierra la que da a los hombres el alimento, los vestidos y todo lo que les hace falta, sino Dios. Los hombres ven aparecer a estas cosas, pero no ven de dónde y de modo crecen, solo saben que crecen gracias a Dios. Entonces yo siembro una mata y digo, ay, miren cómo me quedó esta mata de bonita, cómo está de florecida, yo tengo muy buena mano, ¿sí? Pero y entonces, ¿de dónde salió el agua? ¿De dónde salió la tierra? ¿De dónde salió la semilla? ¿De dónde salió el aire? ¿Sí? ¿De dónde salió todo? Yo me adjudico el pedacito que yo hice, pero y el resto lo desconozco. Que es el resto es de Dios, todo es de Dios. Entonces dice, los hombres ven aparecer estas cosas, pero no ven de dónde y de modo crecen. Solo saben que crecen gracias a Dios. También pienso acá en los niños, ¿no? A los niños hay que enseñarles para que no se desoberbezcan, que esa partecita la hizo él, pero que el resto lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. Nadie podría hacer crecer a todos los hombres y todas las generaciones, y nadie sino Dios podría dar vida ni a lo más pequeño del mundo, y precisamente en esto se reconoce que es Dios. Por lo tanto, el hombre sirve a Dios con la máxima devoción en todas sus obras y se mantiene lejos del mal. Para que, mire, sirve a Dios, es decir, nosotros realmente lo que estamos es sirviéndole a Dios, porque todo es de Él. Entonces, lo que yo estoy haciendo es simplemente hacer un servicio para Dios, porque Él hizo todo el conocimiento. Yo aquí no estoy haciendo, sino leyendo, ¿sí? No es que la más inteligente, no. Estoy leyendo lo que Dios mismo le dio a Santa Hildegarda y lo que es de Él, ¿sí? Entonces, Él dice, somos, en realidad, le servimos a Dios. Por lo tanto, el hombre sirve a Dios con la máxima devoción en todas sus obras y se mantiene lejos del mal, para que en el impulso de su ciencia no acabe por corromper su voluntad. Yo quiero llevar el cinturón de la abstinencia y permanecer en la feliz flor de la santidad. Y aquí ya está hablando de un regalo, ¿no? De la santidad, que es la abstinencia. Yo quiero llevar el cinturón de la abstinencia y permanecer en la feliz flor de la santidad. En efecto, bajo el estandarte de las ceremonias de Dios, yo soy el general que conduce ordenadamente la milicia del rey allí donde Dios realiza sus obras. Ya está hablando de que es una virtud muy importante, ¿no? La que conduce las milicias, o sea, es un general. Entonces, vamos a dejar acá, vamos a reflexionar este tema sobre la santidad, sobre el olvido de Dios, cómo yo hago las cosas y me las adjudico. Eso es soberbia, porque es mentira. Todo es de Dios. Yo solamente hago una parte mínima. Dios ha hecho el resto más grande que yo. Entonces empecemos a mirar todo lo que no le hemos reconocido a Dios, todo lo que hemos hecho, y así vamos a dejar de hablar tanto de nosotros, porque realmente es Dios el que lo ha hecho todo. Y recuerden que no solo es caminar con esperanza. Salve Mater. Y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti. Y en la práctica de este día vamos a reflexionar y a darle gracias a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos. Lo pequeño que nosotros hacemos, vamos a revisar
lo que hay de base que no se ve, que es todo lo que Dios ha hecho, o también se ve porque es visible a nuestros ojos. Entonces, todo lo que mínimamente nosotros hagamos, vamos a darle gracias por cada cosa que Dios ha puesto ahí para que nosotros podamos servirle en eso pequeño que hacemos. Salve Madre. Salve dispensas bondad.